Desde la República Popular de Lugansk señalan que los mercenarios que participan en las hostilidades junto con los nacionalistas ucranianos sufren grandes pérdidas. Viena, por su parte, ha confirmado por primera vez la presencia de combatientes austriacos en Ucrania. Mientras tanto, según las estadísticas de la defensa rusa, el flujo de mercenarios disminuye en medio de derrotas militares. Así que vamos a conversar sobre el tema con nuestro compañero Fernando Monroy para ver las cifras y de dónde llegan estos mercenarios. ¿Qué tal, Fernando? Cuéntanos. ¿Qué tal, Carla? Sí, vamos a revisar toda esta polémica en cuanto a la llegada de los mercenarios extranjeros a Ucrania. Y es que han venido de todas partes del mundo, de más de 60 países del planeta, han llegado a Ucrania para luchar en contra de Rusia. Vamos a revisar en estos momentos la información que dice que los mercenarios extranjeros que han llegado a Ucrania desde el inicio de la operación militar de Rusia desde el 24 de febrero han sido cerca de 7.000. Mientras tanto, este número se ha venido reduciendo a raíz de que avanzan los meses y ahora hay un poco más de 3.200 mercenarios extranjeros en el territorio de combate. Y lo que ha señalado por parte de Rusia es que cerca de 2.000 mercenarios extranjeros han sido liquidados por sus tropas también en la lucha del combate. ¿Y de dónde viene la mayor parte de estos mercenarios extranjeros? Lo vamos a ver en estos momentos. Gran parte vienen desde Polonia, cerca de 1.800 mercenarios extranjeros. También hay de Canadá, 601, Estados Unidos, 530 y también de Reino Unido. ¿Y a dónde van los combatientes extranjeros? Generalmente van a la Legión Internacional de Ucrania, que ha sido convocada por el presidente Vladimir Zelensky para engrosar las filas del ejército ucraniano. Y lo que señalaba el presidente de Ucrania era que vayan para defender la seguridad de Europa y del mundo. Y también se recomendaba llevar uniforme, equipamiento, casco y chaleco antibalas. Esto ya como una especie de preludio de las situaciones que se enfrentaban en el territorio. De hecho, varios combatientes extranjeros han señalado que hay corrupción en las filas de las tropas ucranianas y también de que hay falta de armamento y municiones. Escuchemos las declaraciones. The Ukrainian side is very propaganda filled too. They say that they're the best, but like from what I've seen a lot of corruption, ill prepared, under-equipped. I don't know that Ukraine knew what they were asking for when they asked for this legion. I don't know that they expected quite the response that the number of responses that they've gotten, and I'm not sure that they were prepared to handle that many volunteers and put them in an effective training program. You know, they do have a few other things going on in the country, and I think it was almost a bother to them that they had so many people that they now had to deal with that they hadn't really wanted. Y ahora, Fernando, bastante se ha hablado sobre el interés que tiene Washington en este conflicto. Bueno, Estados Unidos quiere mantener su hegemonía. Ya Rusia le había advertido en varias ocasiones de que Estados Unidos está utilizando a Europa como un instrumento y también a Ucrania como un instrumento para atacar a Rusia, para contrarrestar los intereses del país eslavo. Y de hecho, con esto coincide un francés, un militar que vive en el Donbass ya desde hace varios años. Escuchemos estas declaraciones. Mais cette guerre, elle est menée contre la Russie par l'Ukraine. Mais l'Ukraine n'est que je ne sais pas comment dire, c'est le médiateur de la guerre. La guerre est voulue par Washington. Mais Washington, dans cette guerre, ne vise pas seulement la Russie. Washington veut détruire une potentielle unité européenne. C'est ça que ne veut pas Washington. Washington a peur, dans son impérialisme mondial, Washington a peur de ce fameux monde multipolaire qui, à partir de gros centres comme la Russie ou l'Europe, pourrait finalement l'empêcher de mener sa dictature. Pero Carla, ¿qué pasa con las tropas que han sido capturadas en el terreno y tropas que son estadounidenses? Lo vemos en este diario, lo que dice un ex marín de Estados Unidos, que señala de que este país norteamericano es incapaz de ayudar a los estadounidenses capturados en Ucrania. Así lo decía el ex uniformado, y también él señalaba de que hacía hincapié en que los soldados, los voluntarios que iban a Ucrania a luchar, conocían muy bien de que sería poco o nada para protegerlos. Incluso el presidente Joe Biden ya ha dicho de que ningún estadounidense debe ir a suelo ucraniano para luchar. No sabemos dónde están,
pero quiero reiterarlo. Los estadounidenses no deberían ir a Ucrania. Lo repito, los estadounidenses no deberían ir a Ucrania. Y Carla, hay que recordar un caso bastante alarmante a nivel internacional y fue la condena en contra de los mercenarios extranjeros en Ucrania. Y es que fueron condenados en la República Popular de Donetsk 2 británicos y un marroquí a pena de muerte por haber participado en los combates en contra de Rusia y también de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Es así como estos países de estos ciudadanos han hecho nada o poco para poderlos ayudar y también porque no han reconocido las repúblicas populares. Y sin duda esos hechos solamente complican el conflicto. Exactamente. Gracias, Fernando. Y el analista internacional José Antonio Ejido tacha a los mercenarios de terroristas. Además traza un paralelo entre la situación en Ucrania y la guerra en Siria. Y destaca que la OTAN aspira a controlar todo tipo de conflictos. Cuando los occidentales han entrado últimamente en grandes conflictos y no pueden utilizar fuerzas regulares, emplean fuerzas mercenarias que se pueden considerar terroristas. Un caso reciente ha sido la guerra a gran escala dirigida por los países de la OTAN contra la República Árabe Siria. En el escenario de Ucrania es algo muy parecido. Primer componente, antiguos soldados de las fuerzas regulares de los países de la OTAN y de los regímenes antirrusos, llámese Polonia, Bulgaria, etc. Personas a sueldo, pero con entrenamiento militar. Segundo componente, ultraderechistas fanatizados con algún entrenamiento terrorista. Todo, estoy totalmente convencido, bajo control de las agencias de la OTAN, particularmente la británica y la norteamericana, que fueron las que dirigieron a los grupos de Al-Qaeda contra Siria. Bueno, es lo que vienen haciendo habitualmente. El Ministerio de Exterior de Rusia convoca a la encargada interina de negocios de Lituania después de que Vilna bloqueara sin previo anuncio el tránsito ferroviario de productos del país eslavo a la provincia de Kaliningrado. Al mismo tiempo exige el levantamiento inmediato de estas restricciones y califica la medida como abiertamente hostil. Por otro lado, la cartera de Exterior declara que Rusia se reserva el derecho de proteger sus intereses nacionales en caso de que el tránsito no se restablezca en un futuro próximo. Las autoridades de Kaliningrado señalan que el territorio no sufrirá un déficit de bienes de consumo tras esta limitación. Lituania informó que la decisión fue tomada tras consultarlo con la Comisión Europea y que se trata de productos afectados por las sanciones del bloque comunitario. Para el escritor y especialista en geopolítica Ramón Fuster Guillén, la medida de Lituania puede ser una movida política de Bruselas en el marco de la llamada Guerra Fría con Moscú. Lituania a nivel geopolítico es un peón, no hace nada por sí mismo, todo lo hace dirigido bien sea por Bruselas, por la Unión Europea, y también por Bruselas podríamos decir, porque al fin y al cabo ahí es donde está la sede de la OTAN. Así que pueden estar totalmente seguros que es un movimiento de la Unión Europea consciente de las posibilidades que tiene Rusia a nivel de reacción. Por desgracia, las relaciones tanto comerciales como diplomáticas entre Rusia y la Unión Europea estamos viviendo un periodo de ruptura por fascículos. Alguien ha decidido que es mejor ir rompiendo despacio que de golpe, muy bien, pero al final lo que vamos a tener es una ruptura total. En este caso han atacado a nivel comercial Kaliningrado, que es la parte más expuesta. Los asuntos bilaterales e impresiones sobre el Foro Económico Internacional de San Petersburgo han sido los temas clave de la reunión de la presidenta del Consejo de la Federación de Rusia, Valentina Matvienko, y el vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, Ricardo Cabrizas. Asimismo, analizaron la situación en la arena internacional y reafirmaron sus intenciones de fortalecer la cooperación mutua. Matvienko señaló que a pesar de los intentos de Occidente de contener el desarrollo del país eslavo, la situación económica y financiera es estable. La funcionaria destacó además que el mundo está trasladándose del modelo unipolar a otro multipolar, lo que se ve reflejado en las elecciones en Colombia, donde ganó el candidato izquierdista Gustavo Petro. Cabrizas, por su parte, agradeció la invitación al foro en San Petersburgo y señaló que este año el evento fue de especial importancia, dado el contexto en el que tiene lugar y por las nuevas posiciones que establece.
El jefe de gobierno de Crimea informa que más de 90 personas han sido evacuadas tras un ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra las plataformas rusas de perforación de hidrocarburos. Ha confirmado además que hay al menos 3 heridos y 7 desaparecidos. Mientras tanto, se intensifican los bombardeos contra el Donbass. Mauricio Ampuero nos trae el reporte desde Donetsk. Ucrania ataca un yacimiento de gas en el Mar Negro que pertenece a Rusia, esto a 70 kilómetros de Odessa. En el momento de la explosión se encontraban más de 100 trabajadores en el lugar. Varias personas están desaparecidas y se informa de varios heridos. Por eso los rescatistas aún trabajan en el lugar. Hoy alrededor de las 8 de la mañana el enemigo atacó las plataformas de perforación de Chernomorneftegas. Estoy en contacto con colegas del Ministerio de Defensa y del Servicio Federal de Seguridad desde la mañana. Estamos trabajando principalmente en salvar vidas. Una semana antes, satélites estadounidenses grabaron imágenes de las instalaciones de esta planta, de estos yacimientos y perforadoras petrolíferas y gasíferas de Rusia. Pese al ataque, el suministro de gas a Crimea está garantizado. Sin embargo, otro ataque de Ucrania, también en contra de Rusia, se ha registrado durante esta jornada. Está puntualmente en la localidad, en una aldea fronteriza en la región de Briansk. Se informa, según las autoridades locales, que se lanzaron unos 15 misiles de aquellos que Occidente está entregando a Ucrania. Y es que Kiev reitera su estrategia de utilizar este armamento entregado por parte de la OTAN en contra de instalaciones civiles, en contra de la población. Aquí se han registrado numerosos ataques en Donetsk, así durante esta jornada. Un hospital, un jardín, el recinto cercano a la central de televisión local han resultado afectados, además de numerosas viviendas privadas de civiles con varios heridos, varios afectados por estos nuevos ataques de Kiev en contra de la población civil con este armamento entregado por Occidente. Por eso es que una de las prioridades por parte de las Fuerzas Armadas de Rusia es atacar las posiciones desde donde Kiev está bombardeando a la población civil. En el marco de la operación militar especial, el enemigo sufre pérdidas significativas. Así, desde el 19 de mayo, en un mes de combates, solo la 14ª Brigada Mecanizada del ejército ucraniano ha perdido más de 2.100 personas entre muertos y heridos. Debido al bajo estado moral y psíquico, 800 personas destinadas a suplir las pérdidas de esta formación se negaron a ir a la zona de combate, acusando a los oficiales de incompetencia, cohecho y nepotismo en el pago de las dietas. Otro hecho que preocupa es la situación humanitaria de aquellos rehenes civiles que han sido tomados como escudos humanos por parte de militares de Ucrania en Severodonetsk, que están instalados en la planta de Azot. Si antes se daba a entender que podrían estar dispuestos a una negociación, pues bien, según mercenarios que han sido capturados, mercenarios del batallón de Aidar, pues bien, ellos han dado importantes testimonios que dan a entender que aquellos militares que se encuentran en la planta de Azot no estarían dispuestos a negociar la estabilidad de aquellos civiles. Gustavo Petro gana las elecciones presidenciales en Colombia, llevando a la izquierda al poder por primera vez en la historia del país. Con casi un 50,5% de los votos, el exalcalde de Bogotá se impuso ante Rodolfo Hernández, un empresario de 77 años que estuvo al frente del municipio de Bucaramanga. En este contexto, desde el Ejército de Liberación Nacional aseguran estar preparados para hablar de paz si el presidente electo cumple ciertos compromisos. Camila Lozano Delgado nos cuenta más. En Colombia empiezan los diferentes pronunciamientos, los diferentes cambios de diferentes sectores del país en torno al nombramiento del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, uno de ellos, y a pocos minutos de conocerse que él gobernaría durante los próximos 4 años. El embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, publicó a través de su cuenta de Twitter una carta dirigida al actual presidente Iván Duque, en el que señala que renunciará a su cargo como embajador de Colombia en Estados Unidos a partir del 6 de
de agosto. Eso es un día antes justamente de la posesión del nuevo presidente Gustavo Petro. Adicional a esto también se suman a los diferentes aumentos de búsqueda en algunas regiones del país de cómo sacar pasaporte. Esto de alguna manera respondiendo a la premisa previa antes de que se conociera el presidente de que muchas personas, especialmente de oposición, que no están de acuerdo con un gobierno de izquierda, pues pretenden abandonar el país. Asimismo, y en uno de los pronunciamientos tal vez más importantes, el Ejército de Liberación Nacional, a través de un comunicado, señala su disposición de avanzar en un proceso de paz con el gobierno, esto continuando de alguna manera con la mesa de diálogo que se había hecho en el año 2017 en Quito, un acto, digamos, de diálogo con el gobierno en búsqueda de la paz en Colombia, en tanto, según el grupo armado, pues el presidente realiza algunas reformas económicas y sociales que el grupo armado considera urgentes. Esto es lo que ha pasado en las últimas horas. Mientras tanto, esta es la reacción de algunos colombianos desde las calles. Una esperanza y una Colombia, como decía Rubén Blades, de libertad, de que no nos tengan aquí con un yugo, con una inquisición, de que este gobierno del presidente pasado fueron pañitos de agua tibia, todos con COVID hasta el cuello lleno de agua. El triunfo de Gustavo Petro fue lo mejor que le pudo haber pasado a Colombia. Es la expresión de un pueblo que lleva 40 o 50 años escuchando las injusticias que le han hecho. Y ya la gente del común pues sabe cuál ha sido la verdad. Son 40 años de masacres, de desaparecidos, de una hegemonía del Partido Liberal y del Partido Conservador y de una oligarquía que se ha turnado el poder. Muy bacano que sea una recuperación para el país. Que el país merecemos muchas cosas y es lo más grande de este mundo. Una de las acciones más esperadas es incluso el pronunciamiento del mismo presidente Iván Duque, quien también ha señalado pues, que hará todo lo posible para que haya una transición de gobierno que beneficie principalmente pues, al país. No solamente una transición de presidente a presidente, sino un empalme entre los diferentes ministerios. Escuchemos las palabras del presidente Iván Duque. Ayer los colombianos expresamos nuestros puntos de vista y lo primero que hay que reconocer para defender la democracia es cuando hay un pronunciamiento popular. Y claramente ayer los colombianos eligieron un nuevo presidente, el senador Gustavo Petro, y lo que le dije a los colombianos ayer tan pronto hablé con él. Todo el respaldo nuestro para garantizar una transición transparente, eficaz, que sea una transición armónica y pacífica por el bien de Colombia. Desde antes se había incluso visto las reacciones de algunos presidentes internacionales, entre ellos el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuestionado incluso por la misma Cancillería en semanas antes, cuando señala que Colombia necesitaba un cambio y ese cambio estaba en Gustavo Petro. Pues la reacción de él fue una de las primeras, el presidente AMLO desde México, esto fue lo que dijo. Pues hoy vamos a escuchar cumbia. Por el triunfo de Gustavo Petro, que nos da mucho gusto. No lo puedo ocultar, estoy muy contento. Con su pollera colora, por eso les doy minera, véngase pa' acá. Vaya y pa' acá con la pollera colorada. Otras de las reacciones también bastante esperadas son pues con el gobierno vecino de Venezuela. Con ellos durante el gobierno de Iván Duque pues las relaciones se fueron deteriorando e incluso pues se sesgó bastante cualquier pronunciamiento de acción a pesar de la cercanía y bastantes intereses que hay entre los dos países. El Ministerio de Defensa de Venezuela a través de su cuenta de Twitter reiteró la importancia de que el nuevo gobierno pues aumente la importancia y mejore las relaciones que hay con el país vecino. Asimismo, no solamente es con Venezuela que se deben empezar el nuevo gobierno a analizar las acciones en pro de un futuro en marca de lo que viene sucediendo Colombia y el mundo. Por eso nosotros hablamos con Augusto Reyes, él es un estratega político, quien hace un análisis no solamente sobre lo que el nuevo gobierno debe hacer con Venezuela, sino también incluso con las relaciones que maneja con un gobierno como el de Estados Unidos. Colombia, bajo el liderazgo de Gustavo Petro y de su ideología de izquierda, regresará a organismos multilaterales que se vean
apartado, de los cuales se había apartado Colombia. Yo creo que Colombia va a regresar, Colombia va a retomar esas relaciones con Venezuela, que también es importante no solamente desde el punto de vista de las relaciones exteriores, sino también desde el punto de vista de la economía y de la política, pero sin apartarse también de ese relacionamiento que deberá tener con Estados Unidos. Más de 11.000 colombianos, 11 millones de colombianos confiaron en Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial Francia Márquez, siendo uno de los resultados más altos en votación desde el año 2006, incluso superando las cifras que obtuvo el entonces Álvaro Uribe. Son expectativas que se suman a los próximos 4 años de gobierno de un presidente que se posesiona este 7 de agosto. Por ahora, esta es toda la información que hay desde Bogotá. El futuro político de Francia se ve rodeado de incertidumbre. Las elecciones legislativas acabaron asestando un duro golpe a la coalición de Emmanuel Macron al perder la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Así que en estas condiciones, el oficialismo deberá acordar cada paso para llevar adelante la legislatura que apenas comienza. Según medios franceses, los resultados rompen con el impulso del jefe de Estado a inicios de su segundo mandato. Por una parte, consideran que se trata de un referéndum anti-Macron. Otros señalan que el presidente ha quedado desautorizado. El líder del bloque izquierdista, Jean-Luc Mélenchon, ha celebrado los hechos como una victoria. La coalición anunció que el 5 de julio presentará una moción de censura contra el gobierno. Desde una postura de extrema derecha, Marine Le Pen promete impedir las nuevas reformas anunciadas por el mandatario y pretende hacer uso de las facultades que se le otorgan como primer grupo de oposición en la Asamblea. Asimismo, la única escapatoria que le quedaba a Macron de crear una alianza con los republicanos se ha visto saboteada, pues el presidente de la derecha moderada ya declaró que formarán parte de la oposición. En tal coyuntura, la primera ministra de Francia alertó sobre los riesgos para el futuro del país. La situación es inédita. Esta situación no tiene precedentes. Nunca antes la Asamblea Nacional había experimentado tal configuración bajo la Quinta República. Esta situación constituye un riesgo para nuestro país ante los desafíos que tenemos que enfrentar tanto a nivel nacional como internacional. El analista internacional Rolando Dromundo considera que es la política económica de Macron en gran medida la causa del descontento de la sociedad francesa. Por otra parte, el experto indica que el avance de la izquierda va unido al deseo de independizar a Europa de las líneas de Washington. Macron, viniendo de uno de estos, él sigue repitiendo el mismo modelo económico. Yo creo que lo que hay que notar es que hay un desencanto en toda la sociedad francesa y mucha de la sociedad europea sobre el modelo económico, ¿no? Entonces el modelo económico que a final de cuentas sigue permitiendo la acumulación de riqueza entre cada vez menos personas que se apuntan sobre una reforma de pensiones, sobre reformas que van a reducir el nivel de welfare de los ciudadanos y que por supuesto eso no gusta, ¿no? Entonces ahí esto es lo que digamos genera un descontento que con una parte importante de la sociedad, que hay un desencanto con el modelo económico, justamente se buscan opciones, ¿no? Entonces en la mayoría de Europa la opción atrayente fue la extrema derecha, pero en este caso la izquierda, digamos, reapareció con una crítica sensata y con propuesta de cómo quieren replantear no solo el modelo de Francia, sino el modelo de Europa, porque también Mélenchon también tiene justamente una idea de fortalecer una política europea y no ser tan dependientes de Estados Unidos, de la línea que marca Washington. En Ecuador se cumple una semana desde el inicio del paro nacional. En municipios como Guayaquil, varias zonas amanecieron cercadas con vallas ante el anuncio de posibles movilizaciones. Además, se espera que los manifestantes intenten ingresar a Quito. El presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, se ha pronunciado con preocupación tras la toma de la Casa de la Cultura por parte de la policía. Asegura que con este hecho se instala el miedo y la violencia del Estado. Hemos visto con total preocupación lo que ha pasado en la Casa de la Cultura. Con ello se instala la violencia del Estado. Por ello creemos importante que inmediatamente debe ser valorada dentro de la Asamblea Nacional y debe revocar este decreto a las autoridades, Cantón Quito,
Aquí nosotros no entramos a hacer vandalismo. Con la figura y con la estrategia de los últimos años han instalado miedo en la ciudad de Quito. Durante la jornada anterior, las fuerzas del orden informaron que la Casa de la Cultura funcionaría para albergar al personal policial de Quito. Esto causó indignación entre los ciudadanos y las manifestaciones se multiplicaron alrededor del recinto. Recordemos que esta sede sirvió como alojamiento para cientos de indígenas en las protestas de octubre del 2019. Por otra parte, se registra el primer muerto tras una fuerte represión por parte de la policía y los militares que provocaron que 5 personas cayeran a una quebrada. Asimismo, 2 de ellas se encuentran en estado de gravedad. Jacobo Quintero Touma, abogado y politólogo, asegura que es poco probable que el gobierno alcance un acuerdo con los manifestantes tras las acciones que ha tomado. Creo que el gobierno está llegando a un punto muerto. Es evidente que no va a haber un acuerdo con los sectores de la CONAIE y con todos los sectores que están en paro. La detención de Leonidas Giza fue un movimiento muy absurdo del presidente de la República y muy mal hecho, evidenció la poca asesoría que tiene para manejar este tipo de situaciones y es complejo que pueda mantenerse por cuanto ya estamos teniendo desabastecimiento de alimentos en ciertas ciudades del país y estamos teniendo el cierre de vías principales de movilización interna del Ecuador. Por lo tanto, es muy complejo que pueda resistir otra semana de movilizaciones, incluso cuando ya no tendría el estado de excepción si la Asamblea lo deroga. Entonces, realmente es muy probable que, como ha ocurrido otras veces en la vida democrática de la República del Ecuador, el gobierno pueda caer, dado el nivel de intensidad y de mantenimiento perenne en el tiempo de las movilizaciones. Nueva ola de violencia a manos del crimen organizado en México. Durante la última jornada, en varios estados del país se registraron ataques armados que dejaron al menos 25 muertos y varios heridos. En el centro histórico de Zacatecas, un grupo de civiles armados asesinó a balazos a 3 personas, entre ellas 2 mujeres. Anteriormente, en un bar de la ciudad habían secuestrado a una persona en medio de disparos. Por su parte, en la zona fronteriza de Matamoros, delincuentes realizaron 16 bloques en vías de tránsito, prendieron fuego a varios camiones e hicieron disparos al aire. En Chihuahua también ocurrieron episodios de violencia. Durante la mañana se reportaron 4 personas muertas, 2 de las cuales fueron decapitadas. Otra serie de ataques se registraron en Sinaloa, Sonora y en el Estado de México. Para Julian Assange, permanecer en la prisión de Belmarsh ha representado un deterioro significativo de su estado de salud. Así lo declaró su esposa en una entrevista a medios australianos. Añadió que desde el anuncio sobre la decisión de extradición a Estados Unidos no ha podido comunicarse con su esposo. Desde Australia, el primer ministro Anthony Albanese prometió actuar por vía diplomática para tratar el caso del fundador de Wikileaks. Assange podría enfrentar una condena de hasta 175 años de prisión en Estados Unidos por revelar información clasificada sobre crímenes de guerra en Irak y Afganistán. La defensa del activista ya ha advertido de que apelará a la resolución.